Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Y vamos a leer un pasaje muy bonito, que se le llama El joven rico. Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27, lee el hermano Abraham. Procura leer, Abraham, lento y alto. De acuerdo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y honra a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando la cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a los discípulos: cuán difícilmente es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Este es un pasaje que está narrado en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Juan no está narrado. O sea, de los 4 evangelios nos lo cuentan 3. Yo he leído este pasaje, como es lógico, en los tres evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y cada uno nos aporta un detalle. Es como que vamos a ver una casa y uno se fija en el comedor de la casa, otro se fija en las habitaciones y otro se fija en que el piso da la calle. Y cada uno cuenta un detalle. ¿Te has dado cuenta ese piso que hemos visto? ¡Ay, qué comedor más grande! Y contesta el otro. ¿Te has dado cuenta que todo es exterior? Y contesta el otro. ¿Y te has dado cuenta los dormitorios? O sea, cada uno se ha quedado con un detalle del piso. Entonces, claro, al escuchar las 3 versiones del piso, me hago una idea mejor de cómo es el piso, ¿no es así? Pues entonces, cuando yo estudio, normalmente leo la Biblia. Y si ese pasaje o esa historia la narra en 2 sitios o en 3 sitios, la leo en 3 sitios. Y después la leo, como yo, hay mucha gente que lo hace, en varias versiones. En varias versiones. La Biblia es la misma, pero hay versiones distintas. Y luego, a veces, como yo no he estudiado griego, no lo he estudiado, ni hebreo, a veces consulto en un diccionario en hebreo y en griego, simplemente para coger datos, porque cuanto mejor sea, cuanto mejor esté informado, mejor decido y mejor domino la conversación, ¿sí o no? Entonces yo le voy a dar detalles de lo que dicen de este joven. En primer lugar, estos detalles los podéis encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas. Yo no los leo. El joven era rico. El ser joven ya es importante, ¿sí o no? La juventud es una cosa que cuántos viejos millonarios darían lo que tienen por ser jóvenes. El ser joven normalmente nos hablan de fuerza, de agilidad, de esperanza y de mucho futuro. Los mayores tenemos más pasado que futuro. Y por no meter miedo a nadie, me meto yo. Si yo voy a hacer 70 años, pues harto es que viva 80, 81, 82, 83. O sea que de futuro me quedan 12 o 13 años.
pero de pasado tengo 70 de pasado. Sin embargo, un niño joven de 15 años le queda mucho pasado, mucho futuro y poco pasado. Este era joven. El ser joven es una riqueza, ¿sí o no? Al ser joven tienes esperanza de empezar una carrera, pero a nuestra edad, ¿verdad?, no podemos comenzar una carrera. El ser joven es tener oportunidades para hacer cosas. Y el ser mayor, para muchas cosas, para nosotros es demasiado tarde, ¿sí o no? Pues este joven tenía la bendición de ser joven, una. Y encima tenía otra bendición, que era rico. Es difícil ver a un joven rico. Normalmente los capitales, y más en aquella época en Israel, estaba en la gente mayor. Yo que he leído un poco la Biblia, es al único joven que he visto rico. La riqueza normalmente es como ahora en los pueblos, es de herencia de padres, de nietos, de abuelos, y cuando ves a un bárbaro en un pueblo que está millonario, que tiene muchas tierras, le pregunta y dice, esta tierra era de mi abuelo, y esto era de... Y empieza, todo es heredado, o la mitad. Y luego ha sido un hombre aplicado y trabajador, y el capital que lo han dejado lo ha doblado o lo ha multiplicado. Pero a un joven verle rico, eso es muy difícil, ¿eh? Era joven y era rico. Me parece que todos queremos eso, ser jóvenes y ser ricos. Bien, dice la Biblia que era un hombre principal. Principal. O sea, no es que era joven, no es que era rico, era un hombre eminente. Era muy difícil en el pueblo de Israel ser un hombre eminente siendo joven, porque en el pueblo de Israel y en la cultura de Israel, los ancianos eran los consejeros, los ancianos eran de Sanedrín, la gente importante, los jóvenes no. Es que es una cosa rara. Repito, ya veis, la Biblia si es grande, no hay otro caso igual. Escuchadme, no hay otro caso igual, que se una como un manojo de cualidades y de virtudes. Joven, rico, importante, eminente. O sea, que tenía todo que un hombre puede soñar. En Israel ser un joven eminente, importante y principal, eso es mucho, Abraham. Normalmente esa posición era heredada por un comportamiento muy fuerte. Y dice que este joven hizo un detalle que llama la atención. Dice, y vino corriendo. Claro, para ustedes correr, para un hombre de una alta posición, no era corriente correr. Correr no era corriente. No era lógico. No guardaba armonía correr con su estado, con su estatus social. Fue corriendo donde Jesús. O sea que tenía interés, tenía fuerza, tenía prontitud. Fue corriendo. Y nada más que fue corriendo, se postró de rodillas a los pies de Cristo. Un judío postrarse de rodillas ante un hombre rico, joven, principal. Y ahora le dice él una pregunta importante. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, que pese a que soy rico, pese a mi estatus social, pese a mi importancia, que tengo lo que un hombre puede soñar, ya lo tengo, pero no me quiero quedar con lo que tengo. Quiero saber qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. O sea, no estaba satisfecho. O sea, que siendo joven, principal, buen testimonio y todo lo que he dicho, no estoy satisfecho. Hay una insatisfacción en mi vida y esa insatisfacción de mi vida me ha hecho venir corriendo donde ti y postrarme de rodillas. No creo que ese joven principal y tan importante estaba acostumbrado ni a pedir ni a ponerse de rodillas delante de nadie. Y en que todo era alto y alto y alto y todo que he dicho es bueno y correcto, pero le faltaba un pelo. Le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué obras? O sea, quería ganar. Él era un hombre rico, estaba acostumbrado César a que lo que le agradaba
comprarlo, porque tenía poder adquisitivo para comprar las cosas. ¿Qué tengo que hacer para heredar? O sea, quería ser salvo por obras. Y entonces el Señor, lo primero que le dijo y le puntualizó fue el primer fallo que tuvo. Le dijo, maestro bueno. O sea, lo tenía por un maestro, por un hombre bueno, un hombre importante para ponerse de rodillas, por un rabino, pero no por Dios. Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente bueno es Dios. Y como él tenía cultura bíblica, sabía que llevaba razón. Tú solo te contradices. Si tú que conoces la ley y dice que no hay justo ni a un uno, ¿cómo es que me llamas bueno? Si soy bueno es que soy Dios. Y tú me llamas maestro bueno, no Dios bueno. O sea, tenía un concepto bueno de Jesús. A Jesús no le tenía por un hablador ni por un hereje, lo tenía por una personalidad, lo tenía por algo importante. De tal manera que pese a todo lo que tengo, vengo corriendo, me postro de rodillas y te llamo maestro. Si te llamo maestro y me pongo de rodillas, es que yo me creo discípulo tuyo, con la cátedra que tengo yo. Y Jesús le dijo, los mandamientos sabes, y le enumera varios mandamientos. Hay un detalle que en los 10 mandamientos sabéis que son 2 tablas. Una es vertical, los requisitos hacia Dios, y otra es horizontal, los requisitos hacia las personas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no robarás, no matarás, o sea. Hay, repito, 2 tablas. La tabla vertical que habla de los requisitos yo con Dios, vertical, y la tabla de la otra que habla de los requisitos horizontales. El Señor, siendo lo que era Dios, muy sabio, le cita la tabla segunda, la tabla horizontal, en los deberes hacia las personas, porque ya había suspendido en la tabla vertical. No teniendo a Cristo como Dios, ya había suspendido una tabla, ya había suspendido los 5 mandamientos. Es verdad que era importante, que era sabio, que era rico, que era un personaje, pero como un personaje que seas ante Dios, pues eres un pecador miserable, ni más ni menos, hermanos. Y le dijo, los mandamientos sabes, y los enumeras. Jesús, y dice él, todo eso lo guardo desde niño. Y Jesús no le contradice. Y le dice, una cosa te falta. Y dice una palabra muy bonita, ¿eh? Y entonces Jesús mirándole, le amó. Verso 21, Marcos 10, 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo y sígueme. Y se marchó muy triste, porque tenía posesiones muchas. Qué cerca estuvo de la salvación. O sea que Jesús, cuando hablaba, no edificaba siempre, oiga, como pensamos. Pues si no te ha hecho bien el mensaje, no sería de Dios. Pues Dios siempre que hablaba, hablaba bien. Y dice la Escritura, pero afligido por estas palabras se fue triste. Las palabras de Jesús le pusieron triste. Pero a Jesús no le importaba ponerle triste. Lo que le importaba es que fuese salvo. Hermano Jonah, ¿qué quieres? Que predique 4 mensajes, gramatice 4 historias del Antiguo Testamento, que gracias a Dios, como llevo tantos años, lo sé hacer regular, y te emociones y llores, y cuando te mueras te vayas al infierno, o que te diga las 4 verdades del barquero, y luego tú decides, allá tú. A veces los predicadores tenemos una tentación, tío Enrique, todos. Es que nos agrada que la gente que nos escucha se sienta cómoda. Y no queremos incomodar a la gente.
Pero claro, ¿cómo no incomodas a una persona que es envidiosa llamándole envidiosa? En que lo digas con miel en la boca, en que lo digas muy despacito y con una actitud noble, se va a ofender. Y le dijo, una cosa te falta. Yo pregunto, primo César, si te encontrases con Jesús, ¿te diría Jesús que solamente te falta una cosa? Es la pregunta que yo le he hecho a Dios. Y a mi mujer casi la atribulo. Digo, ¿sabe lo que te digo, mujer? Que luego cuando venga, más o menos, oramos al Señor para que nos salve, porque vamos muy mal, ¿eh? Y me mira sin ella. Siempre está así. Vamos muy mal. Jesús en persona le dice a otra, una cosa te falta. Ahora, si Jesús hablase contigo, ¿te diría que una cosa te falta? Y 100. ¿Quién lo dice? Jesús. El autor de la verdad. El que tiene la cátedra de la verdad. O sea que vengo corriendico. Tengo un testimonio que llevo fama en Israel, date cuenta, cumplo todos los mandamientos, que me dice que una cosa me falta, ya ves, tengo que ser casi, no soy perfecto, pero casi perfecto. Y para una cosa que me falta, me das en el callo y me apuntas la cosa que me falta. Sí, no te toco las palmas por lo que tienes, te apunto por lo que no tienes. Buena. ¿Qué quieres? Que predique lo que ya tienes, que eres un hombre bueno, razonable, de tu casa, un buen gitano, que no te metes con nadie, que amas la paz, amas el orden, y yo te respeto, te considero, y doy gracias porque estás aquí, porque honras esta reunión con tu presencia. Aquí hay 4 hombres formales, serios y caballeros. ¿Qué hago? ¿Aplaudo lo que ustedes, las virtudes de ustedes, o señalo la falta que hay? Y ahora le pregunto a Dios. Digo, yo, Señor, quiero copiar de ti. El modelo es Dios, ¿sí o no? ¿O hay un modelo mejor que Dios? No hay. Entonces Jesús le dijo, anda, vete y vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres, tendrás tesoros en el reino, y escucha, ven y sígueme. Deja tu fortuna, deja tus bienes y sígueme a mí. Hay dinero con que pagar la compañía de Dios. ¿Es tan mala noticia para que se ponga triste? Pero se puso tan triste que dice, y afligido, y triste, y angustiado. Iba lleno de ilusión. Iba corriendo, me tiré a sus pies. Qué palabras como un cuchillo, me ha quitado la alegría, me ha quitado todo, me ha amargado la vida, y me marcho a mi casa triste y amargado. ¿Quién te ha predicado ese mensaje? Jesucristo en persona. ¿Qué hacemos? Claro, si lo predico yo, pues es fácil. El machaco que se ha confundido. Me he confundido tantas veces. Pero claro, ¿ahora qué hacemos si este mensaje lo predicó Cristo? Pues Cristo, cuando predicaba, la gente se iba triste y desanimada. Y tú vienes al culto a que yo te anime a hacer lo contrario a lo que hizo Cristo. No, hermanos, yo no. No lo haré tan bien como Cristo, eso es imposible, pero lo que no le voy a llevar es la contraria a Cristo. Y por ganarme tu amistad, que quiero tu amistad, pero al precio de la verdad no. La amistad al precio de la verdad no. Y entonces pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones, tenía él muchas posesiones. Las posesiones lo tenían a él. Oh, Dios. Las posesiones lo tenían a él.
Ten el dinero en el bolsillo y a Dios en el corazón. Amén. Amén. No es malo, ya quisiera yo tener dinero. Pero los pies en la tierra y el corazón, tío Madriles, en el cielo. ¿Qué le parece? Amén. Oh, qué bueno. El dinero en el bolso, que ahí está bien, el dinerico en el bolso. Pero en el corazón el dinero que no esté. Que en el corazón esté la bondad, la misericordia y la formalidad. Y se marchó triste. Y ahora los 12 apóstoles, viendo a este, porque este hombre tenía que tener una reputación intachable en Israel, dice, y se asombraron, esta versión que tengo yo. Y yo he mirado otras, y dice, se turbaron, se confundieron los apóstoles, les confundió. No a uno, a los 12. No solamente este mensaje puso triste al rico joven. No, no, no. Esto, he leído yo este mensaje, el pasaje en la Biblia de las Américas, en la Internacional, en varias, en 4, 6 o 7. Dice, y los apóstoles se desconcertaron, se agobiaron, se afligieron, se confundieron, se asombraron. Vaya predicador. Jesús, hasta los apóstoles atribuló predicando Jesús. ¿Por qué quieres que yo te edifique a ti siempre? Y ahora escuchadme. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, porque los observó y los vio, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos asombrados. Aquí dice asombrados. En otra versión dice asustados, perplejos, confundidos. Asombrados, confundidos, perplejos ¿de qué? De las palabras de Jesús. Pero Jesús respondió y volvió a decirles, madre mía, pero hijo, ya vale. Es más difícil que pase el camello, un camello por el ojo de una aguja que entre en el cielo. Y volvió a decirle, yo repito un mensaje, tío Madrile, porque no tengo fraseología y lo repito, pero Jesús tenía mucha fraseología. Y cuando repiten un mensaje 3 veces es que quiere dejarlo recalcado. Y entonces ya terminan los apóstoles y dice, hundidos, dice, pues ¿quién puede ser salvo? Estamos todos condenados. Y ahora esto es lo gordo, que Jesús da la razón. Claro que sí. Bendito sea Dios. Aleluya. Claro que sí. Para los hombres es imposible. Claro. Imposible. Lleváis razón. Para los hombres estáis condenados. ¿Qué hacemos, tío Madrid? Pero claro, si el que hablase fuese un pastor de Valladolid, pues iba con usted y con 2 arregladores y lo aclarábamos, ¿sí o no? Estás confundido. Pero es que el que lo dice es Jesucristo. ¿Qué hacemos con esto? Jesucristo dice que no. ¿Y tú por qué piensas que sí? Para los hombres es imposible. Dice, pero para Dios todo es posible. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y viendo Dios que era imposible, por eso lo imposible se hizo posible. Pero a un costo, a un precio incalculable. Es que Dios se hizo hombre. E hizo un puente entre el cielo y la tierra. Porque no había arquitecto que haga un puente de la tierra al cielo. Y él se puso de puente. Y él dice 3 cosas para ser salvo: creer en el Hijo de Dios, arrepentirte, confesar tus pecados, decirle al pecado no y a Cristo sí. Amén. Y si no haces eso, serás formal, serás decente, pero no eres salvo, compañero. Que nadie te venda el auto, ¿eh? Es que yo tengo una carga
¿Y qué tal gaise, hermano Machaco? Yo, como ustedes, pues voy a algún funeral cuando se muere un gitanico. Y yo quisiera, pues, que todos, Dios, es la palabra nuestra, que Dios lo tenga en su santa gloria, ¿verdad? Es nuestra palabra. Pero yo a solas, sin decírselo a nadie, digo, yo le conozco que rechazó a Cristo y murió sin Cristo y no llevaba una vida cristiana. Este no está en la gloria, este está ladrando como un bicho en el infierno ya. Claro, pero me lo callo. ¿Cómo se le va a contar eso? Yo, madriles, a la familia. Y la familia dice, ¡ay, qué consuelo tenemos que está en el cielo! Pues sí, hermanico, sí. ¿Qué le voy a decir? Claro. ¿Para qué les voy a poner mal cuerpo? Y es que según esto en los funerales, todos los gitanos que se mueren se van al cielo. Todos, ninguno se va al infierno. César, o sea, el cielo va a estar lleno de gitanos. ¿No veis que hay algo que hay marcha mal? Y entonces, un amigo mío, llamado Emilio, me dijo, le ofrezco mi casa para que hable de Dios a mi familia y a los que quieran venir. Y para que les hable el Evangelio. Y dijo, y yo he venido torpe, lo soy. No lo hago mejor porque no sé, tío, hacerlo mejor. Pero sí que lo digo con el corazón en la mano. No quiero venderles la moto a nadie. Necesitas encontrarte con Dios y hablar con Dios en tu casa a solas. Este tenía muchas posesiones. ¿Tú qué tienes? 4 vicios sin importancia. Porque este cabo al fin, Jonah, tenía una fortuna grande. Y la verdad, vender una fortuna y dársela a los pobres, pues es mucho, ¿no? Pero tú que tienes, a lo mejor, te digo a ti porque estás enfrente de mí, que tienes 4 vicios sin importancia, que por estos 4 vicios sin importancia no seas salvo, ni te vayas con Dios. Hombre, lo dice la Biblia, es que era muy rico, tenía muchas posesiones. Y este que tiene, pues tiene a lo mejor el vicio de que a lo mejor, bueno, no quiero inventar piezas, que dice con 4 cositas y hace 4 cositas que... Y por eso vas a coger y vas a tirar todo por la borda. Si no hace falta ser muy inteligente, hace falta tener fe. ¿Crees en el cielo? ¿Crees que hay una vida? Es que yo creo que hay una vida. Ayúdanos, ayúdanos. Que hay un cielo. Así es. Ayúdanos. Yo quisiera que ustedes juntamente conmigo, por la gracia de Dios, nos viésemos en el cielo juntitos con Dios. Porque me imagino que ahí se tiene que vivir muy bien. Amén. Pero a veces, hermanos, vamos a leer, Abraham, Mateo, capítulo 21, verso 31 y 32. 21, el 31 y el 32. Sí, de capítulo 21 de Mateo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Ahora coge Marcos y cállate en capítulo 1. Jesús tenía lo que era Dios y no le importaba. Vino a morir a la cruz del Calvario. Y era Dios, y hasta que no llegó el día que Dios, señalado por Dios de morir en la cruz del Calvario, sabía que nadie le podía poner la mano encima. Porque recordar que Jesucristo era Dios, ¿eh? Una vez le preguntaron cuando fueron a prenderle, ¿a quién buscáis? Y dijo él, a Jesús. Dijeron, y dijo, yo soy. Y al decir yo, salió el yo divino, ¡bum!, al suelo todos. Y otra vez porque uno sacó una espada, Pedro, y cortó una oreja, dijo, ¿pero qué crees, hombre? Si lloro a mi padre y me manda 12 legiones de ángeles, y una legión es 1 billón de ángeles. Si Dios quiere, deshace el mundo. O sea que ese tenía más valor que yo porque era Dios. Y le dice a los formales, claro, eso lo dice Jesús, si no es imposible que lo diga otro. A los fariseos
a los herodianos, a los teólogos, a los maestros, a los religiosos de su época, o sea, a la flor y nata, César, de su época, les dice, dos cosas había bajas en Israel. Os voy a explicar una. Una era un publicano. ¿Qué es un publicano? Un publicano era uno que cobraba impuestos a su propio pueblo y se ponía al servicio de los romanos, de los contrarios. En aquella época Roma había vencido a Israel y estaba subyugada a Israel. Y entonces Roma le cobraba un impuesto. Y entonces buscaban a judíos sin escrúpulos que les gustase mucho el dinero y les ponían una escolta romana que le respaldase. Y le decían, por ejemplo, en Valladolid tienes que cobrar 1.000.000 de pesetas de impuestos. Todo más que cobres para ti. Y él pues cobraba el doble. Le chupaba la sangre a su propio pueblo. Era o sea, lo más odiado, de tal manera que cuando uno aceptaba, cuando uno aceptaba el cargo de publicano, los judíos le descomulgaban de la sinagoga judía, de la iglesia. Lo descomulgaban del templo. Y no le tocaban porque se contaminaban, ni a él ni a su familia. Era en nuestro idioma un pucato. Era lo despreciado. Para ahí viene un publicano y se iban por otra calle. Y aceptar todo eso, un judío, ponerse enemigo de su pueblo Israel, descomulgarse de todas las cosas de Dios por el dinero. Y el Señor dijo a los catedráticos, a los teólogos, a los predicadores, a los maestros, dijo, van delante de vosotros los publicanos y las rameras al reino de Dios. Hostias. Pido perdón, ahora en esta época, pues no quiero mencionarlo ya, otra vez, son las dos cosas más feas. Y se cumplió porque en Lucas 7, una ramera se convirtió y salió llorando a los pies de Cristo, ¿sí o no? Y fue salva. Señores, y el Evangelio de Mateo, ¿sabes quién lo escribió? Un publicano. Mateo el publicano. O sea que se cumplió. Las dos escalas, los dos escalones más bajos de la sociedad se convirtieron. Y pido disculpas por este ejemplo que voy a poner. Y las 4 familias más formales de Valladolid y los 4 gitanos más formales de Valladolid y más educados se condenaron. Porque somos salvos por gracia. ¿Quién tenía más mérito? ¿El publicano o este joven? Que era un principal. ¿Abraham? Joven. El principal, para ser principal, era un hombre honorable. Surge Michelin emplea una palabra que me ha agradado a mí. Dice, era un hombre principal, era un hombre eminente. Principal, y prominente, que ocupaba un puesto muy elevado en la sociedad de Israel. O sea, la flor y la nata de Israel era el joven que vino. Y en Marcos capítulo 1, donde he leído, no hace falta leer igual, Jesús pasó y vio a Mateo, el Leví. Leví es Mateo, que estaba cobrando los impuestos. Y le dijo Dios, Mateo, sígueme. Dice, y dejándolo todo. Escucha, Jonah, dejando todo, no la mitad, todo. Dejándolo todo. Le siguió a Jesús. Entonces César, el publicano, fue salvo. Y encima me lo encuentro aquí yo, en el Evangelio según San Mateo, tío, que hay 4 evangelios, y uno de los evangelios que está en la Biblia, en que no se escribió el primero, pero en el orden nuestro que tenemos es el primero. Mateo, capítulo 28, ¿no? Tiene 28 capítulos. ¿Quién lo escribe, machaco? El publicano. Y ahora va más. ¿Y sabéis a quién llamó a ser un apóstol? Al publicano. Mateo fue un apóstol, tío, de los 12 apóstoles. Sí, señor. Y el joven rico, el formal, el irreprensible, que si vive en Valladolid le hacemos una estatua de formal y de caballero,
Sí, señor. No se sabe nada de él. Ahora surge la pregunta, ¿con quién te vas a identificar? ¿Con el publicano o con este formal? Este formal no dijo ni una palabra, ¿eh? Vino corriendo y se puso de rodillas. Y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y cuando Jesús le atornilló, dice, y escuchando a Jesús las palabras de Jesús, yo pensando en mi casa, hermanos, he dicho, con lo dulce que era Jesús predicando, con la actitud tan noble, tan sana, César, y tan limpia que tenía predicando, con lo que amabas a las almas, Señor, tú, que predicando tú, que hablando tú, ofendas a un hombre. ¿Qué calidad tiene el hombre, Dios mío? Porque Dios, tío Madriles, no ofende a nadie. Dios es maravilloso y Dios es luz. Y todo que tengo yo de malo, Dios lo tiene de bueno. Entonces, que yo ofenda, pues es lógico. Al mejor escribano se le va el borrón. Pero Dios ni ha ofendido a nadie, ni ofende a nadie. Dijo la verdad. Le dijo, si quieres, no le obligó, si quieres seguirme, vete, vende lo que tienes, que te acepto como discípulo, sígame. Y se marchó triste, porque tenía muchas posesiones. Y ahora mi primo el César le ve de vuelta al joven rico, le ve muy triste, y le pregunta, ¿qué te pasa? Pues que me ha predicado Jesús y me ha hecho polvo. O sea, que el que te ha hecho daño es Jesucristo, sí, me ha predicado un mensaje que me ha hecho polvo. A los apóstoles, a sus discípulos, les ha quedado sin una gota de sangre, que le dicen, ¿quién podrá ser salvo entonces? Y dijo Jesús, nadie. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Os dais cuenta lo que estamos tratando? ¿Os dais cuenta con quién nos estamos jugando los cuartos? Hermanos, cuando he mirado este pasaje, he dicho, bueno, para otro día lo preparo. Y ya tenía otro preparado, pero cuando he venido aquí, por fe digo que ha sido Dios. Claro. Amén. Y da este mensaje. Yo me alegro de verles aquí, de verdad, oiga, que yo me alegro de ver a ustedes, a usted, a gente que les conozco, a gente que me han hablado muy bien de ustedes, que son caballeros formales y razonables. Yo me alegro de verles, de verdad, y me da mucha alegría de verles. Pero les digo una cosa, me alegraré más cuando yo parta y usted parta, que le vuelva a ver en el cielo. Amén. Amén. Pero lo que no está bien, que un hombre, por hablar a medias, por no predicar el Evangelio con rectitud y con exactitud, porque si la información no es que sea falsa en algunos sitios, pero no es completa. Si te preguntan por mí, por ejemplo, una persona, ¿dónde vive el hermano Machaco? En Valladolid. Y él en su vida ha estado en Valladolid. Ahora se dice, mira, vive en Valladolid, en un barrio llamado La Rondilla, en tal calle y en tal número. Esa es la información correcta. Y nosotros, gracias a Dios, hemos recibido todos un evangelio sano, limpio, pero impreciso. Y yo quisiera, si Dios me ayuda y me ampare, le pido a Dios, por favor, por las ternuras del Nazareno, que me ayude a ser exacto. Porque el informe que te doy, si un mecánico se confunde, pues no pasa nada. En vez de costarte la avería 300 euros, te cuesta 400. No pasa nada. Por eso no se muere nadie. Pero si un cirujano en el quirófano se confunde, puede matar a uno. ¿Sí o no? Amén.
Y un predicador cuando va a predicar debe temblar primero. Temblar delante de la presencia de Dios. Y decir, Señor, estos hombres van a venir a donde mí. O yo voy donde ellos y les voy a hablar. Les voy a hablar tu palabra, pero ayúdame. Úsame, ilumíname, revélame, por favor. La iluminación y la persuasión del Dios Espíritu Santo. Hazme noble, con una actitud noble y transparente y real. Y auténtica, Señor, que hay mucha falsificación de marcas. Auténtica, Señor, ayúdame a decirles lo que tú has dicho, lo que tú quieres, lo que tú piensas, que tú eres un gran Dios maravilloso, que los cielos de los cielos no pueden con el peso de tu gloria. Aleluya. Y hay un texto, y ya no voy a leer más, que dice: ¿qué adelantas ganar el mundo si pierdes tu alma? Aleluya. Yo pienso que es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración. ¿Quién puede ganar el capital de todo el mundo? Nadie. El capital que hay en América, en Rusia, en Alemania, nadie. Pues si tuvieses la posibilidad de ganarte el capital de todo el mundo, dice Dios, ¿qué recompensas darás por tu alma? Y con esto ya termino. Dos cosas. El propósito supremo es la gloria de Dios. Y el beneficio supremo es la salvación. Y yo anoche mismo, bueno, eso lo hago casi todas las noches. Unas noches lo hago más largo y otras noches que soy más perezoso lo hago más corto, la verdad. Le digo, Señor, si tú vienes o me llamas, porque somos de muerte todos, pero por si acaso, Señor, te pido perdón si en este día he dicho alguna palabra que no tenía que decir, alguna frase fuera de tono, o hablando emocionado, a veces echamos hasta una mentira. Decimos, en mi casa es tan grande que corren caballos. Pues no corren caballos, ni corren burros, pero somos así los gitanicos. Digo, Señor, ya me conoces. Y le dije anoche, Señor, yo soy ese niño que doblaba mis rodillas hace 54 años, cuando tenía 16 años, y te pedía perdón cada noche. Pues se han pasado 54 años, tío Madrile, y sigo por las noches doblando mi rodilla y pidiendo perdón. Ayúdame a no hacer mal a nadie y a hablar tu palabra con nobleza, sobre todo con nobleza y con una actitud noble, porque a veces hay personas que predicando se encunean. Y a eso a mí no me agrada, que se encune nadie predicando. Dios es muy grande, tío Enrique, es muy santo. Qué pena que yo no pueda expresar la grandeza de Dios. Pero el Espíritu Santo se va a encargar esta tarde en ustedes, en este mensaje, enriquecerlo en sus vidas. Que Dios les bendiga a ustedes y gracias por su atención. Amén.